tal, amigos? Bienvenidos a Visión 360. Hoy tendremos tarjeta roja en el fútbol ecuatoriano, la crisis que vive la federación de ese deporte y el sacudón que han tenido los clubes donde hay muchos jugadores que permanecen impagos por meses. También el legado de Alfonso Espinosa de los Monteros, no solo un récord Guinness, sino también parte de la historia del Ecuador. Una entrevista cercana, profunda y reveladora. Esto es Visión 360. Aquí empezamos. Visión 360. Tras la participación de la selección de fútbol en el Mundial Brasil 2014, la hinchada ecuatoriana ha sido testigo de una serie de denuncias y acusaciones que han destapado una suerte de caja de Pandora en el fútbol nacional. Los hechos insólitos se multiplican: huelga de trabajadores, interrupción del campeonato, sueldos impagos, denuncias de corrupción y derroche, además de una larga lista de cuentas por pagar. Los cuestionamientos se acumulan y los hinchas están a punto de sacarle tarjeta roja al manejo del fútbol profesional en el país. Una visión 360 de la mano de Carolina Mela. Del mundial. ¿Tuviste eso? No. Han pasado 4 meses desde que el delantero Víctor Estupiñán se mudó a las instalaciones donde concentra el Deportivo Quito. Por atraso de arriendo, me vine a vivir acá al complejo. El club le debía 5 meses de sueldo, que lo hizo tomar una decisión difícil: enviar a Esmeraldas a su esposa, quien en ese entonces estaba embarazada, y él vivir en el lugar donde también entrena. Mandar a mi familia a Esmeraldas para que tuvieran como por lo menos comer. Así aguanta hambre solo uno, y no 2 ni 3 bocas más, ¿me entiendes? Quería trabajar doble jornada, pero no se podía por la alimentación. Es que no puedes trabajar a doble jornada si no estás bien alimentado. Y con problemas en la cabeza que, por decir, tú sabes que uno tiene sus deudas. Y no tenía puesta la cabeza donde tenía que estar, que es verdaderamente dentro del fútbol. Ahora la deuda asciende a 3 meses de su salario que todavía no le pagan. La situación de Mamita Calderón ha pasado el límite. Son 15 meses de su salario que no le han cancelado. Porque vemos muchos jugadores que cuidamos nuestro trabajito, porque si abro la boca me mandan de mi equipo o el profesor ya no me hace jugar. Y eso no es el hecho. Creo que nosotros debemos de dar a conocer lo que realmente nos están faltando, el derecho como trabajadores. Ellos también sostuvieron los carteles cuando salieron a la cancha apoyando en un hecho insólito, la huelga que paralizó el campeonato de fútbol por una semana. Tiempo en el que se logró el compromiso de los clubes y de la Federación de Fútbol a pagar las deudas pendientes con los jugadores. De 24 equipos de la primera categoría, solo 9 cumplen con sus haberes. 15 tienen problemas económicos. La Asociación de Futbolistas del Ecuador estima que la deuda de todos los equipos con los jugadores alcanzó los $12 millones en el 2013. La deuda no es solo por salarios, sino también por las aportaciones al Seguro Social y al SRI. Pero la sorpresa es cuando ese compañero que ve en su rol de pago que le descuentan por la aportación al IES, va al IES para solicitar información o para acceder a algún servicio y se da cuenta que ni siquiera está afiliado. Incluso el Seguro Social no ha hecho absolutamente nada más allá de que lo hemos denunciado muchas veces ante ellos. La huelga de julio hizo actuar también a las autoridades del Estado, que evidenciaron irregularidades en las afiliaciones y en el pago de impuestos. Llama la atención la enorme disparidad de aportaciones fiscales entre uno y otro club. Hay clubes grandes que aportan muy poquito, es como si estuvieran pagando sueldos de futbolista de barrio, en algunos casos, y uno sabe que son futbolistas de renombre internacional.
En la sede de la concentración del Deportivo Cuenca, el mediocampista Miguel Bravo cuenta que este equipo no es el único que le debe dinero. En el 2011, en el 2012 también nos quedaron debiendo unos meses que ya pude cobrarlos. En el Nacional el año pasado nos quedaron debiendo 7 meses a la plantilla del año anterior. Hubo jugadores que, como en mi caso, arreglamos la deuda pagadera a 12 meses, otros que estarán demandando, pero justamente antes los plazos que se ponían en la federación no se cumplían estrictamente. En mi caso tenía que haber cobrado hasta julio 7 cuotas y ya había cobrado 2. Si sigo de esta manera va a ser difícil por un tema que ya llevo un año y es un poco desgastante. El día a día en pelear por cobrar, por distintas cosas es complicado, así que bueno, ojalá se mejore. Aunque no todos los clubes han transparentado sus cuentas, los jugadores calculan que la crisis se viene arrastrando desde hace 2 años. Lo que no se explica es cómo se ha dejado pasar tanto tiempo, cuando el estatuto y reglamentos de la Federación de Fútbol sanciona a los clubes que no han pagado a los jugadores en máximo 90 días. Y esos roles de pago deben ser enviados a la Ecuafútbol. Es claro y notorio que los clubes han sido solapados por parte de la Federación. Hoy le hemos dado hasta el próximo día martes para que pague el mes de marzo o en la misma sesión del Comité Ejecutivo se le quitará un punto. Sanción prevista en el reglamento de la FED, que si se hubiese aplicado, algunos de los clubes habrían perdido en realidad hasta 6 puntos o bajado de categoría. La pregunta es, ¿cuántos equipos han sido sancionados? Ninguno. Entonces, es responsabilidad directa de la Federación el no aplicar el reglamento en este tipo de casos. Que dentro de la política, entre comillas, que hay al interior de la ecuatoriana, esto es parte de todo ese juego. Es un juego de intereses, un juego de conveniencias y en la cual, pues, la ecuatoriana de fútbol tiene este manejo. Yo no comparto mucho de ello, pero es una realidad. Ante la presión, el presidente del Ecuafútbol, Luis Chiriboga, reconoció que fue permisivo. Por parte de nosotros también decimos que hemos sido lo suficientemente tolerantes. De aquí en adelante tiene que haber ese estricto cumplimiento a todo lo que se ha recibido. En recompensa, a la ecuatoriana de fútbol entregó $220.000 a cada uno de los 12 clubes de la categoría A y $45.000 a los 12 equipos de la B. Quieren desaparecer a Esteban Paz de la dirigencia como a granizo. ¿Qué beneficio? ¿Qué mejora? ¿Van a ir a algún congreso, los directivos? ¿Van a aprender a ser mejores dirigentes? Mire, le voy a contestar para darle gusto y con todo respeto, ¿no? No se pueden manejar taquillas donde un club recibe $14.000 o hasta $20.000 al mes. La gestión de muchos dirigentes no está acompañando para que el hincha vuelva al estadio, para que el hincha vaya a disfrutar y apoyar a su equipo. ¿Cuáles son las razones de la crisis? 4 equipos que juegan con promedios de 2.000 personas por fecha. Hay uno que juega con 1.500. Hay otro que juega con 3, con 4.000, otros con 7.000. Y el que más lleva es Emelec con 13.000 de promedio, que es bajísimo. ¿Cómo se puede manejar una economía en ese sentido? Las taquillas son uno de los ingresos importantes para los equipos. El fútbol nacional ha dejado de ser un espectáculo atractivo para la gente. En primer lugar, las grandes figuras del fútbol ecuatoriano emigran inmediatamente. Y nosotros no tenemos la capacidad de generar nuevos jugadores tan rápido como lo hace Brasil, Argentina. De ahí el número de extranjeros para mí es demasiado. Son 8 cupos al año. Y usted sabe que es bien difícil en una economía de guerra que vivimos gastar tanto dinero en 8. Barcelona ha sido cuestionado por contratar jugadores caros y de bajo rendimiento. Podrán haber muchos campeones, pero ha habido uno solo, y ese es Barcelona. Bueno, el caso más sonado fue y terrible el de Zárate. Un jugador carísimo y aquí vino a recuperarse. Estos son jugadores bien caros que ya se sabía que estaban con lesiones crónicas. Y sin embargo, vienen a Barcelona. Eso no le sucede ni a Emelec, no le sucede a Liga, no le sucede a nadie, solo le sucede a Barcelona. ¿Cuántos jugadores han venido a Barcelona
en estos últimos 4 años. ¿Cuántos? Por lo menos yo calculo unos 30 jugadores. ¿Cuál es el único? De 30, uno solo, Quito Díaz. Es el que ha funcionado. Me refiero a las contrataciones extranjeras. Pues estas contrataciones se convierten en demandas y deudas para los equipos. Solo ejemplo ante su pregunta. Un ex directivo del Barcelona, arreglando con un jugador argentino que en esa época vino al país como refuerzo, le dijo: dame una fórmula de pago y si yo no te cumplo la fórmula de pago te duplico la deuda. ¿Usted cree que eso sea responsable? El hincha, el que grita, el que canta, el que toca, el que sufre por el equipo, el que quiere explicaciones. Durante 3 semanas solicitamos una entrevista con la dirigencia del club, pero no nos la dio. Pero si se trata de cifras, en noviembre de 2013, el directorio publicó un informe de una auditoría que se hizo a las administraciones desde 2007 al 2011. La auditoría evidencia irregularidades y explica, por ejemplo, que el equipo tiene 137 juicios, entre esos de jugadores que demandaron al club por no cumplir con sus contratos, que le significan $750.000. Entre las anomalías reflejadas también se encontraron contratos y transacciones que no tienen documentos de soporte por alrededor de $10 millones. A esto se suma la deuda que el equipo canario mantiene con el SRI por $2.8 millones. Situaciones similares pasan en otros clubes que todavía no transparentan sus cuentas. ¿Cuál cree que es el origen de este problema? Nos peleamos, nos disputamos jugadores entre los clubes y terminamos pagando cifras que no deberíamos pagar. Primeros en la tabla de posiciones en el campeonato nacional, los eléctricos no solo gozan de estar punteros, sino también de su solvencia económica, asegura el presidente del club, Nasib Neme. En medio de la crisis, ¿usted cree que el país está en las condiciones, por ejemplo, de financiar y de pagar sueldos por arriba de los $50.000 a jugadores? No creo, no me parece. No, me parece que es un despropósito y no creo que este país esté para pagar sueldos de esa magnitud. Creo que Melec, aún estando en una economía sana en este momento, no está exento de que pueda caer en una crisis también, pudiera suceder. Esto no escapa para nadie. El fútbol mueve al país. Los clubes existen gracias a un equipo de jugadores que han soñado toda su vida con goles. Apoyado por ellos, los hinchas que no decaen con la crisis. Y que resisten por los colores, por la camiseta. Ya regresamos con las polémicas cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No le voy a imponer. En realidad no puedo imponer una entrevista, señor. Exactamente. En realidad lo que quiero es consultarle si podemos tener una entrevista.